quisiera que me acompañaran en una oración en este momento para poner este tiempo en las manos del Señor. Entonces ahí donde usted se encuentra, por favor incline su cabeza o dispóngase en su corazón para la oración. Señor, gracias por este día, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por permitirnos tener un día más en tu presencia para disfrutar de tu gracia, para disfrutar de tus bondades, para disfrutar de tu creación, pero sobre todo para entender la gracia salvadora que nos das a través de tu amado Hijo Jesucristo, en el cual tenemos toda bendición espiritual, por la cual también tenemos el espíritu de adopción, con el cual podemos clamarte a ti como Padre y poner nuestras necesidades delante de ti, Señor. Pero la necesidad más grande que nosotros tenemos es precisamente esta, la del perdón de pecados, evitando así el juicio, la condenación eterna, Señor. Y que eso sea una realidad para nosotros, comprendiendo de dónde nos has sacado, qué es lo que has hecho en nosotros, cuál ha sido esa obra y a qué nosotros hemos muerto, Señor. Y ahora te pedimos que podamos conocerte un poco más a través de este estudio, que, Señor, lo que se hable aquí sea tu palabra santa e incorruptible, que no haya ninguna otra motivación en ninguno de nuestros corazones más allá que conocerte a ti, conocer al único Dios verdadero, conocer a tu Hijo Jesucristo, conocer al Espíritu Santo y a su obra, Señor, pero que podamos conocer todos tus atributos y lo que te caracteriza como ese Dios santo y perfecto. Quiero también, Señor, pedir que dispongas el corazón de cada uno de mis hermanos a escuchar la palabra, Señor, y a escuchar la enseñanza con toda humildad y mansedumbre, Señor, y que sea un tiempo para edificación mutua, para crecer unos con otros, que las escrituras transformen y trastornen nuestras vidas, Señor, y que nos lleven a tomar las decisiones que tengamos que tomar respecto a este tema particular de tus atributos y de conocerte mucho más a ti, Señor. Entonces, muchas gracias por este tiempo, Señor, y guíanos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, bueno, entonces, la semana pasada, como les digo, habíamos venido hablando sobre los atributos de Dios. Voy a compartir acá mi pantalla para iniciar la presentación. Entonces, eh, teníamos que fundamentos de la fe, Dios, su carácter y atributos. Les contaba que la lección está dividida como en 3 secciones: generalidades, conociendo a Dios y atributos de Dios. Estas 3 secciones alcanzamos a ver parte, o más bien, alcanzamos a ver toda la primera parte, generalidades, que quién es Dios, sus nombres, cómo se va a conocer, conociendo a Dios, qué es lo importante o por qué es importante conocer a Dios, y también el cómo se ha revelado a nosotros. Veíamos que Él se ha revelado a todo hombre, a toda carne, a todo ser humano, a través de su creación, que esto es realmente importante poder entender que no hay excusa porque, como dice Romanos, Él a través de su creación se nos ha revelado y nosotros no podemos negar esa gloria, esa deidad del Señor. Y por otro lado también se ha revelado a través de la conciencia de las personas, en donde también se hacen inexcusables o nos hacemos inexcusables a la existencia de Dios, y claramente también lo ha hecho a través de su palabra y a través de Jesucristo, su Hijo, quien nos dio el testimonio de la verdad. Y alcanzamos también a iniciar algo sobre los atributos. Este es el versículo que había para memorizar. No lo quise tomar, digamos que y creo que de verdad muchos de los que estamos tomando el curso de pronto ya no estamos en el grupo de fundamentos, entonces sería bueno podernos vincular y ahí sí empezar a tomar las lecciones. Pero el versículo dice así: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Esto nos hace una muy pequeña descripción, aunque dice mucho sobre Dios y sobre el Señor. Realmente cualquier definición sobre Dios se va a quedar corta, pero nos habla de varias características o atributos propios del Señor. Habla de su majestad, habla de la verdad, habla de la grandeza del Señor, de todo lo que posea y de la alabanza que requiere como Señor soberano. Entonces, para que si lo quieren tener ahí para meditarlo a Él, para estudiar este texto, este verso, Primera de Crónicas 29:11.
Entonces habíamos dicho que los atributos de Dios, que es básicamente una característica verdadera de una persona, que eso es lo que distingue o se puede definir un atributo, y que estudiar estos atributos nos va a dar un conocimiento quizás limitado de su persona, es cierto, pero nos va a llevar al conocimiento de Dios. También algunos atributos de Dios en su concepto van a ser imposibles de comprender, nosotros no vamos a poder, y yo creo que todos sus atributos no los vamos a poder comprender en Él completamente, pero sí nos permiten acercarnos a Él y poderlo, poder de alguna forma disfrutar más de la comunión con Dios, de estar más cerca de Él. Y también nuestras ideas acerca de Dios deben ser lo más verdaderas posibles. Por eso es importante estudiar este tema de los atributos de Dios. Eso es como hasta donde más o menos veníamos y hasta donde alcanzamos a llegar la semana pasada. También hablamos sobre los atributos de la deidad, los no comunicables, entendiéndose no comunicables como aquellos que son exclusivamente de Dios, como la eternidad, la omnipotencia, la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia. Hoy vamos a hablar algunos de ellos. Y también los comunicables, entendiéndose aquellos que son, o sea, que el Señor en su misericordia ha permitido que podamos manifestar nosotros, los humanos, como su creación a imagen y semejanza. Esto tiene que ver con el ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, y es que podamos llegar a ser santos, que podemos ser rectos y justos, que podemos llegar a ser amorosos o a sentir o a expresar amor, más que sentir, expresar amor, a tener misericordia, a tener paciencia, también dentro de alguno de esos atributos. Entonces, así se deben entender los atributos comunicables y no comunicables. Los comunicables son los que se ven o que pueden o que podemos nosotros tener, con los que nosotros también podemos disfrutar, y los no comunicables, que son de uso exclusivo de Dios. Algo que quisiera también aclarar acá o ahondar un poco más con el tema de los atributos antes de ver algunos atributos en particular, es que todos estos atributos hacen parte, o sea, son de la deidad, definen la deidad, pero es decir que son para todas las personas de la Trinidad. Algo hablamos también de nuestro Dios Trino, que es una de sus características, de que es un solo Dios verdadero, un único Dios en tres personas de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en armonía son un solo Dios, tres personas diferentes. Es muy difícil de comprender, es muy difícil de explicar. Quizás cualquier imagen, cualquier ilustración que pudiéramos dar de la Trinidad va a quedar siempre corta, mientras que nuestro entendimiento está limitado por, digamos que por nuestra propia carne o nuestro propio pecado. No vamos a poder comprender esta realidad, pero es una realidad. Dios es trino. Veíamos como muchas veces en el Antiguo Testamento habla en pluralidad. Eso quiere mostrar que muestra que en él hay pluralidad, las tres personas de la Trinidad, pero es uno solo. No podríamos decir que en algún momento no está el Hijo, o que en algún momento no está el Espíritu Santo, o que en algún momento no está el Padre. No, están uno solo, y por ende, como son indivisibles, como no se pueden separar, como son uno solo, todos estos atributos de la deidad aplican para los tres. Entonces, cuando yo digo que Dios es eterno, estoy hablando que Dios Padre es eterno, que Dios Hijo es eterno y que Dios Espíritu Santo es eterno. Lo mismo en la omnisciencia o en la omnipresencia. Son omniscientes los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son omnipresentes los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, igual con cada uno de sus atributos. No hay diferencia, no podemos decir que un atributo es más para uno o que para el otro. Y eso tiene que ver también con el siguiente punto sobre los atributos, y es la armonía de los atributos de Dios. En Dios todos los atributos son perfectos. Si ustedes quisieran entender la justicia como un atributo de que fulano de tal es justo, o que quizás fulano de tal es paciente, podemos comprender ese atributo perfecto solamente en Dios. Nosotros los podemos manifestar, pero no somos perfectamente pacientes o 100% pacientes. Tenemos paciencia y podemos mostrar paciencia, pero no en perfección en nosotros, mientras que en Dios todos los atributos son perfectos y trabajan en armonía, trabajan en una sincronización perfecta. Es decir, Dios no deja ninguno de estos atributos en ningún momento, sino que todo el tiempo se manifiestan en Él. Piensen en la justicia de Dios.
muchas veces se tiende a pensar en la justicia de Dios, en su juicio, cuando está emitiendo juicio, a un Dios sin amor, pero es imposible para Dios presentar o manifestar su juicio sin amor. El amor, o más bien, Dios practica su perfecta justicia en amor, o de forma amorosa, si lo quisiéramos ver así, y 100%, es decir, la manifestación de ese atributo al 100%, tanto en amor como en justicia. Así es como funcionan los atributos en el Señor, en Dios, en completa armonía. Para nosotros es un poco más complicado porque muchas veces cuando queremos juzgar o estamos juzgando, lo podemos hacer sin amor y lo podemos hacer porque para nosotros no aplica esta perfecta armonía. Deberíamos cada vez más hacernos más semejantes a Él en eso, pero es más difícil porque nosotros obviamente estamos afectados por el pecado, pero en el Señor está la perfección. Piensen también si la sociedad no castigara a un asesino, pues si la sociedad, digamos la nuestra colombiana, no castiga a un asesino, pues se puede considerar como una sociedad, como un estado injusto, pero Dios asimismo tiene que hacer justicia sobre el pecador. La diferencia es que Él lo hace con amor y con un amor tal que dio a su Hijo en amor para poder hacer justicia por los pecadores como nosotros, como yo, para hacernos santos, para darnos salvación. Entonces es importante también entender que cada uno de los atributos del Señor funcionan en completa armonía uno con el otro. No es que en algún momento el Señor es paciente, pero en otro momento es justo, y en otro momento es misericordioso, y en otro momento es amoroso. Completos sus atributos se manifiestan constantemente, todo el tiempo se están manifestando. Entonces, como les decía, ahora vamos a ir algunos de los atributos de Dios. Dios decía el audio del pastor MacArthur que los atributos de Dios son infinitos. Y yo creo que mientras más conocemos al Señor, podríamos estar llegando a ese entendimiento, a ese concepto de que efectivamente son infinitos. Pero nosotros vamos a ver acá apenas quizás unos 11 atributos, de pronto los más familiares o los que más se recurren en la Biblia para que nos enseñan acerca de Dios, de los que más podemos mirar. Pero lo importante de ver estos atributos y todo atributo del Señor que nos encontremos en las Escrituras, sean estos o algunos otros que se han quedado por fuera, es que a la luz de ese atributo, las preguntas reflexivas deben ser para nosotros: ¿esto qué implica para mi vida práctica? Es decir, en la práctica, ¿esto qué afecta a mi vida? Pues sí, Dios es santo y chévere y bien, o sea, entendemos su santidad porque en él no hay pecado, pero eso tiene que afectar mi vida en la práctica, en la praxis, al igual que todas las escrituras. Y lo mismo en el sentido en que, ahora, ¿qué voy a hacer con esta verdad? Si me afecta en la práctica, ¿qué voy a hacer también en la práctica para eh, quizás relacionarme mejor con Dios? Porque al final de cuentas, conocerlo a Él y conocerlo en sus atributos es llevarme a una relación mucho más íntima con el Señor. De eso es lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta noche. De pronto no va a ser una exposición tan larga, o de pronto sí, no sé, pero los vamos a ir mirando de a poco. Entonces, la santidad. ¿De qué nos habla la santidad de Dios? En el audio, curiosamente, este es el último de los atributos que tocan en el audio, pero el pastor John MacArthur también habla que quizás es de los más importantes, si pudiéramos calificar en importancia los atributos. Yo creo que no lo podemos hacer, pero sí hace un énfasis particular la escritura sobre la santidad del Señor. Acompáñenme en Apocalipsis 4:8. Apocalipsis 4:8 dice: los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban, entonces los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Creo que no les he todavía compartido la pantalla y ya están pasando las diapositivas. Entonces, ahora sí,
Les pido disculpas, pensé que les estaba compartiendo la pantalla al parecer. Entonces, nuevamente leo. Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y nosotros cada vez que encontramos en las Escrituras una palabra que se repite 3 veces, o un atributo que se repite 3 veces, es porque realmente es algo para detenerse, para mirarlo, para observarlo y para decir, esto es importante, esto es importante. Y la misma palabra da ese énfasis a la santidad del Señor. Dios es santo, santo, santo. Eso es lo que nos dice las Escrituras acerca del Señor. Es ese énfasis que resalta esa perfección de Dios para que lo alabemos, para que lo adoremos por ese atributo mismo de su santidad. Y para nosotros debe ser algo más allá que sobrenatural. Dios, al decir que Dios es santo, lo que significa su santidad es que es absolutamente puro y perfecto, absolutamente puro y perfecto. Es decir, en él no hay rastro de pecado, no hay pecado ni rastro de maldad. Acompáñeme al verso que tenemos ahí, al Salmo 89, 35. Dice así, una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David, está hablando el Señor. Una vez he jurado por mi santidad, y es muy curioso que el Señor jure por su santidad. Lo que implica que Dios jure por su santidad es que está poniendo, o sea, la santidad de Dios es la misma esencia de Dios, es decir, es como si estuviera hablando por su nombre. O sea, Dios es el único santo, es el único perfecto, por ende puede jurar por su santidad, es su propia esencia. Entonces, la pregunta acá, entendiendo esa perfección del Señor, esta pureza del Señor que es digna de alabar, haría la pregunta, ¿cómo afecta esto en su vida práctica? O prácticamente, ¿cómo le afecta esto en su vida? Esta santidad de Dios, ¿cómo lo puede afectar y cómo lo afecta en su adoración? Entonces, claro, primero nosotros deberíamos sentir miedo. ¿Miedo de qué? Miedo sobre mi propio pecado, porque yo no soy digno de acercarme a un ser que es puro, que es perfecto, con toda la transgresión y con todo el pecado que yo cargo encima. Entonces, a mí eso me debería dar susto. Pienso yo muchas veces en el miedo que uno siente, pasaba en el colegio cuando uno llegaba estrenando sus tenis blancos y era un día de lluvia y uno caminaba en puntitas para que no se le fueran a ensuciar sus tenis. Estoy haciendo una ilustración quizás pésima, yo sé, pero a uno le daba miedo ensuciar sus zapatos nuevos, básicamente. Imagínense con algo que es realmente puro y santo, sin ver todavía que es todopoderoso, pero solamente con esa santidad debería ponernos a nosotros también a pensar o a temer sobre mi pecado, sobre esa indignidad que yo traigo. También la necesidad de que alguien me santifique, de que alguien me limpie o que alguien me restaure. Esa necesidad de un Salvador me debería llevar a mí a pensar. Y asimismo, entendiendo que yo no soy puro, que yo no soy perfecto, que necesito ese Salvador y que el Señor me lo ha dado, entonces tengo que adorar a ese Señor, tengo que adorar a ese Dios, tengo que adorar al Santo, 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 todo el tiempo, porque Él es perfecto, es perfecto. Si muchas veces uno halaga a las personas que uno admira, porque uno ve muchas cosas buenas en ella, aunque haya pecado, y todo el tiempo uno se lo está diciendo, no, es que usted es muy bueno enseñando, o es que usted es muy bueno corriendo, o usted es muy bueno jugando fútbol, o usted es muy bueno ayudando a otras personas, pero ¿cuánto más no deberíamos nosotros adorar al Señor de una forma genuina, con nuestras vidas, con adoración, con exaltación, con cánticos, con alabanza, pero con vidas realmente sacrificadas al Señor, vidas sin pecado, tratando de resistir cada día más el pecado para ser santos como el Señor? Ese debería ser realmente nuestro deseo y nuestro anhelo. Siguiente atributo que tenemos o que vamos a estudiar, la rectitud y justicia de Dios.
Pueden ser dos atributos, pero que van de la mano, rectitud y justicia de Dios. Aquí hace referencia la rectitud. Dios hace todo perfectamente bien. Nunca se tuerce. Esa es la rectitud. O sea, cuando uno traza una línea recta, nosotros también en el colegio las planchas, no sé si en esta época se hagan porque ahorita todo es con el computador, pero en esa época las planchas que yo sacaba con su escuadra, la regla T, etcétera, etcétera, líneas completamente rectas. Si no eran rectas, o sea, si iban un poquito torcidas, ya todo iba a quedar mal, todas las medidas iban a dar mal, lo mismo sucede con los planos y los arquitectos hoy en día. El Señor es completamente recto, en Él no hay ni siquiera la más mínima imperfección. Él es, y aparte, hace referencia a que Él es el mismo estándar para el hombre de rectitud. Y esto sí nos debería preocupar a nosotros, porque si Él es el estándar de perfección, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi vida? Mateo 5:48 nos lo dice. Entonces dice así: por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y está hablando de ese atributo de la perfección, de la santidad. Nosotros lo primero que vamos a decir es, esto es imposible para nosotros, yo no soy santo, pero esa es la demanda. Algo yo tengo que hacer para poder solucionar ese problema. Ese problema yo tengo que solucionar de alguna manera. Ser santo y perfecto como Dios es santo y perfecto. Números 20, del 7 al 12, dice así: y el Señor habló a Moisés: tomad la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a la vista de ellos para que la peña de su agua, de su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y él les dijo: oigan, ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. El punto aquí, ¿cuál es? Que aún Moisés, el siervo del Señor, que era manso, que realmente obedecía al Señor, fue castigado por su pecado, por no ser perfecto como el Señor, y hubo juicio sobre Moisés. ¿Cuál juicio fue? No pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, imagínense si tenemos este personaje como Moisés, que realmente a uno lo desafía en todo lo que él obedeció al Señor, y hubo juicio para él por su desobediencia, es porque el estándar de la perfección es altísimo, es una vara muy alta, y hacia allá nosotros tenemos que apuntarle. Muchas veces nosotros miramos el dedo que apunta a la luna en vez de mirar la luna. Nosotros tenemos que mirar al Señor y ver su rectitud y su perfección, porque Él es justo y Él hace juicio sobre cada uno de nosotros. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Porque esto no aplica solo para los creyentes, sino también para el incrédulo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, apareceré por segunda vez, etcétera. Para acá, lo importante es que va a haber un juicio, y un juicio para todo el mundo, incluido los incrédulos. Los incrédulos no van a salvarse de esa justicia de Dios, de ese atributo de su juicio de Dios, y Él es recto, o sea que su estándar para aplicar ese juicio va a ser su santidad y o su rectitud. Solo el que cumpla con ese estándar de santidad y de rectitud de Dios va a poder va a poder salir bien de ese juicio. Y realmente sabemos que ninguno lo puede hacer. Ninguno lo puede hacer. Solamente el creyente. Segunda de Corintios 5:21 nos da tranquilidad en esto. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Solamente por esa justicia imputada a nosotros por Cristo,
es que vamos a poder pasar por ese juicio de Dios. Es la única forma, es la única manera. No existe otra posibilidad. Solamente Cristo cumple los estándares de rectitud de Dios y solamente Él puede pasar por ese juicio si fuera sometido a juicio. Pero esa justicia de Cristo ha sido imputada a cada uno de nosotros como creyentes y vamos a poder pasar por ese juicio, si pudiéramos decirlo de alguna manera, victoriosos. ¿Cómo afecta esto a su vida? Nos debe llevar a mirar realmente a Cristo como único medio de salvación. Habíamos visto que en el atributo anterior necesitábamos de un Salvador. Aquí lo tenemos y Cristo es la provisión de justicia para nosotros. Es la forma en que podemos enderezar la rama. En algunos cultivadores, cuando siembran algo y quieren que esto vaya derecho, lo que hacen es poner una vara al lado para que y amarran la rama para que la rama siga creciendo derecho. Si pudiéramos haciendo con esta otra mala ilustración, o digamos que ilustración más o menos cercana, es que Cristo nos va a hacer rectos delante del Señor. Es la única forma en que vamos a poder llegar a la presencia del Señor y ser vistos como santos. Debemos ser vistos como santos. Por otra parte, el juicio sobre los incrédulos va a ser duro. Y si el juicio para los incrédulos, dentro de los incrédulos está mi familia, pues yo qué tengo que hacer, evangelizar a mi familia, a todo incrédulo, para que pueda llegar a también recibir esa justicia de Cristo. Esto me tiene que llevar a evangelizar y también tengo que llegar a entender y a comprender las consecuencias de mi pecado o la impureza de mi pecado, si se puede decir en redundancia, y pedir perdón, llegar a un genuino arrepentimiento. Entonces ya tenemos dos, la santidad de Dios, la rectitud y justicia de Dios, que son realmente dos, pero se pueden ir de la mano. Otro atributo, la soberanía de Dios. ¿De qué nos habla la soberanía de Dios? Dios no está sujeto a nadie, ni a nada, absolutamente a nada ni a nadie. Él actúa como Él quiere. Él no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Él hace las cosas según su manera. Viendo los otros dos atributos, que en Él no hay pecado y que Él es recto y justo, esto nos da tranquilidad porque si Él va a hacer lo que de alguna forma Él quiere, o si Él va a hacer lo que Él quiere, pues realmente lo que Él va a ser bueno. Él va a hacer, lo que va a hacer es bueno. Ahora, hay que tener también en claro que nada se sale de su control, que todo está controlado por Él, que Él controla mi vida, ¿cierto? Y que aún en las pruebas, Él está en control de mi vida. Romanos 8:28, leamos lo que es lo que nos da sustento a esta verdad. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es el propósito de Dios. La soberanía de Dios tiene que ver que todo lo que hace Dios es para el cumplimiento de su propósito. Parte de ese cumplimiento de propósito del Señor ya se ha visto cumplido de alguna forma en Cristo nuestro Salvador. Y eso nos tiene que dar muchísima tranquilidad, como les decía, de estar confiados en Él, de dejar realmente cualquier rastro de ansiedad para llevarlo en oración a los pies del Señor y decir, Señor, tú tienes el control de mi vida, no tengo en este momento trabajo, está difícil la situación por la pandemia, Señor, tú eres soberano. Y en esto también nosotros debemos orar al Señor y decir, esta es tu soberanía, tú has permitido que esto llegue al mundo entero, tú has permitido que de alguna forma se cierren las iglesias en los edificios, afortunadamente tenemos estos medios, y hay un propósito que en Él es perfecto para que se cumpla. Nuestra oración debería ser esa constantemente, cúmplase tu voluntad, hágase tu voluntad, como lo decía el Señor en Getsemaní antes de ser entregado a la cruz. No se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiera, sino la tuya. Tu voluntad o la voluntad o el propósito del Señor siempre va a ser mejor que lo que yo pueda pedir o que lo que yo crea que está bien. Y esa debería ser nuestra oración. Eso en relación a la soberanía de Dios. No hay nada que se escape del control del Señor. La eternidad de Dios. Quisiera recordar también acá, para hablar de la eternidad, que la eternidad
de Dios, o recordando lo que había dicho al comienzo, tanto la eternidad como la justicia, rectitud, santidad, todos los atributos aplican a las tres personas de la Trinidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es difícil ver a el Dios Trino en el Antiguo Testamento. Es difícil ver el Espíritu Santo de pronto actuando. Es más fácil ver el Espíritu Santo actuando en el Antiguo Testamento que a Cristo, que a Jesús, que a Dios Hijo. Entonces, a veces se puede llegar a tener una mala comprensión, un mal entendimiento y pensar que solamente Jesús como Dios está desde el Nuevo Testamento en adelante. Y no es así. Está en la eternidad. Es la eternidad. Y es una característica, un atributo, una de las perfecciones de Dios. Perfecciones es como lo denominan algunos teólogos, entre ellos MacArthur. Entonces es una de sus atributos que lo definen en sí mismo, que son propios de Dios. Ninguno de nosotros es eterno, vamos a vivir eternamente con Él, pero ninguno hacia atrás puede decir que es eterno. Todos tenemos un comienzo. 9 de junio de 1983 fue el mío. Si quisiéramos decir el fecha de mi nacimiento o hacia atrás, 9 meses hacia atrás, cuando apenas era un embrión en el vientre de mi madre. Entonces ahí tenemos el origen mío. Y hacia adelante es en el Señor tenemos la eternidad, pero hacia atrás no estaba, no existía. El Señor en su presencia me eligió desde antes de la fundación del mundo, es cierto, pero no estaba desde antes de la fundación del mundo. Yo estaba en el momento en que les digo, en algún momento del 83, del 82, empecé a existir. Dios no tiene ni principio ni fin. Eso no sucede con Él, ni para adelante ni para atrás. Siempre ha existido, siempre ha existido. Hay algo que les hablaba, creo que hace 8 días, que es la autoexistencia de Dios y que tenía que ver con este atributo. Y es que Dios siempre ha sido Dios y no ha necesitado de absolutamente nada más. Dios no necesita de su creación, Dios no necesita del ser humano para que lo adore, Dios no necesita de absolutamente nada de lo creado para ser Dios. Él sigue siendo Dios y mantiene su gloria siendo Dios. Juan 3:16. Quizás es uno de los versos que más pronto nos memorizamos o que conocemos, porque muchas veces recibimos el Evangelio con este verso, es porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a tener vida eterna. Ahora, aquellos que no han creído, que no han rendido su vida a Cristo, también les espera una eternidad de juicio, una eternidad de castigo, una eternidad con el gusano, como dice el Señor, un lugar en donde hay lloro y crujir de dientes por la eternidad, por la eternidad. Si uno muchas veces no soporta el llanto de un niño en un bus, el llanto de un niño en un bus, ¿cierto? Y a uno a veces se le hace insoportable y uno llega con dolor de cabeza. ¿Cómo será el quejido de todas estas personas en el infierno por la eternidad? Lo mismo, si uno tiene un dolor de estómago, de muela y uno no se lo aguanta y uno quisiera coger inclusive las paredes a puños, no lo tolera, ¿cómo será tolerar el dolor agudo, eterno, por la eternidad? Cada uno de estos atributos nos tiene que llevar en la práctica a evangelizar también, a evangelizar. Dios nos ofrece vida eterna a través de su Hijo y esto no es exclusivo para mí porque yo haya merecido algo, sabemos que no es por obras. Entonces, por esa misma misericordia nosotros, y ya lo vamos a ver un poco más adelante el tema de la misericordia, deberíamos ir a otras personas a predicar el Evangelio. La eternidad de Dios, en cuanto, si se pudiera decir que aplica a nosotros, tiene que ver con nuestra salvación. Es la morada que vamos a tener con Él en la eternidad, el reinado eterno. Eterno, siendo nosotros pecadores, ahora Él nos perdona. Y es la práctica para nosotros respecto a la eternidad de Dios. ¿Cómo lo vamos a manifestar a los hermanos o a otras personas en misericordia? Otro atributo, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, dice la palabra que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no cambia en su naturaleza o en su propósito. Algunos versos nos hablan de que Dios se arrepintió, por ejemplo, en Génesis 6,
antes del diluvio, cuando se habla de la maldad del ser humano, que era tal que dice que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero eso no quiere decir que Dios cambia en su naturaleza o en su propósito. Eso es perfecto, está decretado, y lo que se decreta por Dios va a suceder y va a pasar. Dios no varía, es lo que nos dice, en este caso, Santiago, perdón, Santiago 1:7. No penséis, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, perdón, creo que es el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Hay una cosa que se llama la impasibilidad de Dios, que es uno de los atributos que aquí no está. La impasibilidad de Dios es que Él no está sujeto a pasiones, a sus emociones. Cuando yo estoy enojado, reacciono de una forma. Cuando yo estoy muy contento, de pronto la euforia me lleva a gastarme más dinero del que debería gastarme. Cuando estoy triste, también me lleva a reaccionar de una forma de quizás faltar al respeto a unas personas o no querer ir a algún lugar. El Señor no le pasa eso. Aunque el Señor puede tener emociones como persona, tiene emociones, el Señor, Dios, no puede verse movido por sus emociones para las decisiones o para el cumplimiento de su propósito y de su voluntad. Él es impasible, es decir, él no está sujeto a sus emociones o a sus pasiones para, 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 para accionar. Él no cambia. Y eso es maravilloso. Realmente poder entender que Dios no cambia me da a mí la certeza de salvación. Si yo tuviera un Dios voluble que estuviera cambiando aquí y allá, en el momento que yo caigo en pecado, pues va a llegar un punto donde va a decir el Señor, no, pero Steven, ¿qué le pasa siempre con lo mismo? Ya no más, ya hasta aquí se le acabó, no más salvación para usted, lo siento. Y así no funciona. Afortunadamente el Señor no cambia en su naturaleza y su propósito de salvación se continúa para mí y para cada uno de los creyentes. Yo puedo tener esa certeza de salvación siempre que ha sido por gracia y mediante la fe. Y esa es otra cosa maravillosa, que en el Señor opera la salvación de la misma manera. Una salvación por gracia mediante la fe. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo, por su obra en la cruz. Eso no lo va a cambiar absolutamente nadie y el Señor no cambia porque Él es inmutable. En ese sentido, eso tiene que llevarme a tener una confianza tal en el Señor, en que constantemente voy a orarle, a pedirle que en últimas todo su propósito y aún sus promesas se cumplan en nosotros, aún que se cumpla el juicio sobre el incrédulo, con todo lo doloroso que pudiera llegar a ser. Uno más, la omnisciencia de Dios. Estos son esos que son propios de Él, de los que denominamos incomunicables, ¿cierto? Y es que Dios es completamente perfecto en todo conocimiento. Dios lo sabe todo y lo comprende absolutamente todo. Como dice ahí en sus pantallas, el perfecto conocimiento de sí mismo y de todas las cosas reales fuera de Él. Si pudieran existir cosas reales fuera de Él, es un poco difícil de poder comprender que haya algo fuera de Él, pero todo aquello que Dios conoce, digamos, fuera de Él está el pecado y aún el Señor tiene conocimiento sobre el pecado. Entonces, Él tiene conocimiento de sí mismo, de su propia persona. O sea, Él sabe cómo es Él mismo y aún de todas las cosas que están fuera de Él. Él tiene un conocimiento de absolutamente todas las cosas. De eso nos habla la omnisciencia de Dios y lo comprende todo. O sea, no hay una cosa en donde el Señor se tome la cabeza y diga, no, no lo entiendo, no sé cómo hacer esto, o no sé qué pasó aquí, o en qué momento se me salió. Él lo comprende todo, Él comprende todo. Por eso a veces llegar al Señor y decir, no, Señor, pues sí, yo pequé, pero no era lo que quería hacer, yo lo hice con una buena intención. El Señor conoce hasta nuestros corazones y nuestros pensamientos. Salmo 147:5. Salmo 147:5 dice así: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. No se puede ni siquiera comprender su entendimiento. Es un poco redundante, pero es así. Romanos, perdón, Romanos 11, 33 y 34 dice también: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Una vez más, Dios posee todo el conocimiento, absolutamente todo el conocimiento. Y aún nosotros, o las escrituras, nos muestran en la práctica que esto es real. Mateo 12:25 nos dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. El punto acá es, ¿Cristo era un mentalista, un telépata que leía la mente de las demás personas? No, Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, si Jesús es Dios, conoce sus pensamientos, hermano. Conoce mis pensamientos. Conoce el pensamiento de toda carne. Por ende, no hay excusa frente al pecado. Yo puedo excusarme frente al hermano, puedo excusarme en mi trabajo con mi esposa frente a algún comportamiento que quizás no está bien visto. Pero el Señor conoce mi pensamiento y conoce mi corazón, conoce mi motivación por el cual yo llegué a hacer esa cosa. Esto nos hace aún más vulnerables, si quisiéramos decirlo, a los ojos del Señor. Oye, en estos días conversaba con mi esposa lo duro, o más bien lo, ¿cómo llamarlo? Lo curioso que puede llegar a ser el manejo del celular entre las personas. Difícilmente una persona deja su celular ahí. Y más sin contraseña. O sea, ahorita las contraseñas son una cosa impresionante, 20 dígitos, huellas digitales, el ojo, lo que sea, para ponerle clave al celular. Porque a veces el celular cuenta mi corazón y cuenta mis pensamientos, lo que yo veo, lo que yo digo, lo que yo hablo, lo que yo manifiesto. La gente no se deja ver el celular, no se lo deja ver. Imagínense si nosotros pudiéramos proyectar en una pantalla nuestro corazón, lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en nuestro corazón, a ver quién se conectaría a esa máquina, a ver quién estaría dispuesto a abrir su corazón de esta manera. Pero Dios no necesita una máquina de esas, ni necesita entrar a su WhatsApp o necesita entrar a su celular para ver cuál conversación o qué es lo que usted está escribiendo, qué es lo que usted está viendo. Dios lo conoce. Dios sabe lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted cree, realmente lo que a usted lo motiva. Aún más de lo que usted mismo se conoce. Más de lo que yo mismo me llego a conocer, me conoce el Señor. Y eso a mí me da mucho, muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Él conoce todo mi pecado. Yo no lo puedo esconder. A Él no se lo puedo esconder. Y lo que les decía, mis pensamientos y mis intenciones. Pero también Él sabe qué es lo mejor para mí. Y Él va a obrar seguramente para bien, para mí. A menos que haya castigo, a menos que vaya a haber disciplina, Él va a obrar de la mejor manera para mí. Y eso es maravilloso. Y en eso tengo que descansar. Dejar mi pecado, confesarlo todo el tiempo, ir en santidad a Él y descansar en que su voluntad es perfecta y que es lo mejor para mí, porque Él conoce absolutamente todas las cosas. Uno más, la omnipresencia de Dios. Complicadísimo. Nosotros estamos acostumbrados a ver a un Dios, como les decía hace 8 días, con 2 manos, con 2 ojos, con el pelo, sin pelo. En mi caso, sin pelo, yo estoy sin pelo, pero no sé si Dios tenga o no tenga. Lo hacemos tan humano que no podemos comprender que Él esté en todo lugar. Y Dios no se puede contener en ningún lugar porque Dios es espíritu y por eso está en todo lugar. Y si Dios creó el universo, piensen en la inmensidad del universo. Y si Él lo creó, el universo no contiene a Dios. Dios contiene el universo. Por eso cualquier rincón del universo tiene la presencia de Dios. Dios es espíritu y puede estar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Miremos este pasaje de Nehemías 23:23. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca? Declara el Señor, y no un Dios de lejos. Esto habla que el Señor es lejos, cercano, está en el cielo, en ese plano espiritual que nosotros no vemos, aún está en el cielo, en ese plano físico que nosotros sí vemos, las estrellas, el sol, la luna, con los ángeles, con los en los lugares celestiales, en el reino celestial, y está en medio de nosotros, en medio de nosotros. De hecho, para no ir más allá, sabemos que en el corazón de todo creyente mora el Espíritu Santo. El corazón de cada creyente es templo del Espíritu Santo. Y es lo que nos está diciendo acá el Señor en Jeremías. Soy un Dios solo de cerca.
Soy un Dios de cerca, de lejos, de cualquier lado. Dios es completamente omnipresente. Es omnipresente. Está cerca. Está cerca. El Señor, del Señor no nos podemos esconder. No nos podemos esconder. Dice Apocalipsis, ahorita no recuerdo muy bien la cita, que la gente en el Apocalipsis, durante la tribulación, va a querer buscar aún la muerte para huir de la presencia de Dios, aún pidiendo que las rocas le estallen encima y no va a haber dónde ocultarse. Le pasó a Adán y Eva cuando pecaron en el huerto del Edén. No tuvieron dónde esconderse de Dios. Dios está presente en todo lugar. Y si Dios está presente en todo lugar, cuando yo esté en una dificultad, en un trancón, pasando por un momento difícil, me puedo arrodillar delante del Señor y orarle porque el Señor está en todo lugar y me acompaña. Y eso también es maravilloso. Eso en cuanto a la práctica, para mí, con la omnipresencia de Dios. Uno más. Dios es todopoderoso. Ya les había dicho que si Dios es justo, ¿cierto? Ya debería preocuparme un poco este tema de que Dios es omnipotente. Dios puede hacer cualquier cosa en armonía con su naturaleza. Y esto es bien interesante porque entonces muchos dirán, no, pero Dios no puede pecar. Y efectivamente Él no puede pecar porque Él es completamente santo, santo, santo. Entonces, Él es todopoderoso en que puede hacer cualquier cosa en armonía con su naturaleza. Si es algo que Él debe hacer, que en este punto es el pecado, pues eso va en contravía de su naturaleza, efectivamente. Eso digamos que Él no lo puede hacer. Él no puede hacer, pero puede permitir el pecado. Génesis 1, versículos 1 y 27 nos dice que Dios es creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es creador y solamente Él es creador, nadie más en la faz de la tierra es creador. Tenemos muchas personas muy buenos inventores o descubridores, pero ninguno creador, que con sus manos, o digo yo en sus manos, volvemos a utilizar una figura retórica, él con sus manos haciendo todo lo que existe. El Señor creó absolutamente todas las cosas, pero Él es el único que es creador. Nadie más es creador. Él aparte también lo sustenta todo. Hebreos 1.3, me faltó ahí el versículo, es Hebreos 1.3, dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, está hablando de Jesús, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Eso es lo que hace el Señor. Así vamos a dejar. Él sostiene toda la creación, todas las cosas por medio de su poder, de la palabra de su poder. Él tiene aún el control sobre nuestras vidas. Salmo 37, 23. Salmo 37, 23. Dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga no quedará arrebado porque el Señor sostiene su mano. Aún Él es el que nos sostiene. Dios tiene el poder para cumplir todos sus propósitos y todas sus promesas en mí, a pesar de mí. ¿Sí? Nada es demasiado para Él. Debo depender por completo de quien puede hacer todo y todo para bien. Y orar con esa confianza. Es la forma en que yo me tengo que acercar frente a este atributo de la omnipotencia. Él lo va a hacer. A pesar de mí, Él va a cumplir su propósito. A pesar de usted, Él cumple su propósito. Que quisiéramos que leyéramos también Isaías en este mismo atributo. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Hermano, si usted en este momento está abatido, si usted en este momento está sobrellevado, si usted en este momento está sobrecargado, este es el Dios que usted tiene a su lado. Este es el Dios al que usted se rindió y este es el Dios que tiene su vida en las manos de Él. Un Dios todopoderoso. Y Él nos va a sostener. Él nos va a sostener, lo cantamos, no sé si este domingo lo cantamos, pero regularmente lo cantamos los domingos. Él nos va a sostener, Él nos sostendrá. Él nos sostiene. Él tiene todo el poder para hacerlo. Uno más, uno que nos encanta, el amor de Dios. El amor de Dios, volvemos a, y lo quería decir así, no es un sentimiento, no es algo que el Señor siente, sino es algo que el Señor manifiesta.
la semana pasada creo, y antepasada tuvimos ese gran privilegio en los devocionales de recibir la enseñanza sobre el amor, sobre las características del amor, de 1 Corintios 13, 4 al 6, perdónenme, el 17 no va, 1 Corintios 13, del 4 al 6, que es el amor perfecto, todas estas características del amor de las que nos habló el pastor. Pero el amor perfecto lo vamos a ver manifestado en Cristo, que se sacrificó por amor a nosotros. La determinación de entregarse a sí mismo y a los demás, y se manifestó en ese sacrificio. Romanos 5:8 es el que quisiera compartirles. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Insisto, el amor no es un sentimiento, no es un sentimiento, es una manifestación, es una determinación de podernos entregar por completos a nosotros mismos, a los demás, así como Cristo lo hizo por nosotros. Efesios 2, 4 al 5 nos muestra que ese amor se hace y se entrega en pura misericordia, en pura misericordia. Y como dice primera de Juan 4:19, nosotros le podemos amar a Él porque Él nos amó primero. Pero si decimos que le amamos a Él, es porque nos entregamos a Él. Nos entregamos por completo a Él. Debemos amarle, debemos ser obedientes, debemos ser agradecidos, debemos mostrarnos ese amor los unos a los otros, mostrar ese amor de Cristo a otras personas, y lo de siempre, llevar ese amor a otras personas por medio del Evangelio de Cristo. La verdad de Dios, Dios es absolutamente toda verdad. Dios es la única verdad, es la verdad. Dios es toda la verdad y su verdad es firme, permanece para siempre. Juan 14:6, que nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Ya que estamos ahí en Romanos. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Dios es completamente verdad, no hay excusa para ninguno frente a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios hace libre de pecado, nos hace libres del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de todo pecado. Y esto también nos lleva a alabar al Señor y a buscar en su palabra qué es la verdad. Si la palabra de Dios, si Cristo es verdad, busquemos a Dios, a Cristo en las Escrituras, y comprendamos esa verdad. Uno más, creo que este es el último, la misericordia de Dios. Esto es toda la compasión o paciencia de Dios para quienes oponen a su voluntad. Nosotros podemos mostrar ese atributo, ser misericordiosos con otras personas, ser pacientes, pero Dios es rico en misericordia. Efesios 2 y el 4 nos dice que Dios es rico en misericordia para perdonar absolutamente todos nuestros pecados. Romanos 3:25, que estamos ahí, dice que a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, en su paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto sus pecados. Esos pecados que llevaron a Cristo a la cruz, Dios los ha pasado por altos. Esos pecados, mis pecados, que también llevaron a Cristo a la cruz, fueron pasados por altos por Dios, por su misericordia. Y asimismo, nosotros debemos mostrar misericordia. Efesios 4:2 nos lo dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Aquí vemos cómo se complementan los atributos, la misericordia complementada con el amor. Para poder ser misericordiosos y pacientes con las otras personas, debemos ser amorosos también. Y es la forma, soportándonos, tener misericordia los unos con los otros, con el incrédulo y con la persona creyente, que quizás a veces nos puede llevar como
a medir nuestra paciencia. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mostrar esa misma misericordia de Dios. Esa es la práctica a la que nos tiene que llevar este atributo del Señor. Entonces, como conclusión, quisiera que nosotros nos lleváramos tres cosas. Todos estos atributos de Dios deben llevar a que nosotros desarrollemos un temor genuino a Dios. Mi hermano, tema a Dios de forma genuina. Acompáñenme en Apocalipsis 15:4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Eso es lo que nos tiene que llevar, temerle. ¿Quién no va a temer a este Dios que nosotros estamos conociendo tan de cerca? Tan de cerca. Desarrollemos un temor reverente al Señor. Entendamos que temer a Dios es adorar a Dios, es darle una adoración adecuada. Busque, desee, pídale al Señor que le ponga en su corazón el anhelo de conocer a Dios, de conocer a Dios. Salmo 27, verso 8. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Tu rostro, Señor, buscaré. Dame ese anhelo, dame ese deseo, Señor, por buscarte, por conocerte, por anhelarte, porque realmente sea como un trabajo esforzado para mí poder ir a tus pies. Y por último, si usted ya teme a Dios, si usted ya lo desea conocer y lo ha podido conocer en este tiempo en que lleva usted como creyente, como cristiano, proclámelo, délo a conocer a otras personas, llévelo a los incrédulos, hábleles de Cristo y del Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a los su luz admirable. Anuncien las virtudes, los atributos, las perfecciones de aquel que nos llamó. Hablar de Dios, hablar de sus perfecciones, hablar de lo que Él es, de su amor y de ese sacrificio perfecto en la cruz que Cristo hizo para provisión de nuestros pecados. Mi hermano, si usted no es en este momento creyente, si usted todavía no ha entendido esta verdad, si usted todavía no ha entendido la misericordia de Dios, si usted todavía no comprende el amor de Dios en Cristo por medio de ese sacrificio, si usted definitivamente no entiende la rectitud y la santidad del Señor que va a ejecutar su juicio con todo amor luego de haber entregado en sacrificio a Jesús, su único Hijo, para el perdón de nuestros pecados, es el momento de que usted diga, Señor, quiero entender esta verdad. Muéstrame a Cristo como la provisión perfecta de salvación, porque yo no soy recto, porque yo no soy santo, porque yo necesito acercarme a ti en santidad, que yo necesito glorificarte en mi vida y en mis decisiones. Dígale al Señor, de verdad, quiero dejar esto que soy para conocerte a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Oremos. Señor, gracias por todas tus perfecciones, gracias por tus maravillas, gracias por esos atributos que nos dejan sin palabras, porque, Señor, en lo personal yo no puedo comprender tu, todo tu poder, toda tu deidad, esa omnisciencia, que puedas conocer y comprender todo perfectamente, porque yo no puedo entender que estés en todo lugar, porque yo no puedo comprender aún ese amor perfecto que tuviste por nosotros al sacrificar a tu amado Hijo para que se hiciera justicia en la cruz y de esa manera nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos tuyos, para que nosotros pudiéramos convertirnos en coherederos con Cristo de las riquezas de la gracia, de la gloria eterna que vamos a compartir, porque aún nos has revestido, Señor, en estos cuerpos corruptos de santidad, como nos explicaba Javier, que podamos ser posicionalmente santos en Cristo Jesús, que cuando me mires a mí no me ves a mí, sino ves a tu Hijo, Señor. Es simplemente maravilloso poder comprenderlo, así sea poco, y tener una mera aproximación de estas verdades.
Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos que ha podido escuchar este mensaje busque anhelante, Señor, cada uno de estos atributos y perfecciones tuyas en tu palabra, las busque comprender en adoración, en oración y en verdad por medio de la lectura juiciosa y cuidadosa, por medio de un buen estudio, y que de esa manera, comprendiendo al Dios que tenemos, comprendiendo al Dios de la gloria, pueda presentarlo a otras personas para que juntos adoremos y alabemos, Señor. Perdona, Señor, el pecado de aquel que si en este momento no ha creído, Señor, que ha retenido con injusticia tu verdad, como dice Romanos, tráele, Señor, arrepentimiento, a confesión de pecado, a confrontarse, Señor, con su propio ser, con su propia maldad, con su propio pecado, a llevarlos a ser cada vez más santo como tú, a que llegue a confesar que Jesucristo es el Señor y que solamente en Él hay salvación y perdón de pecados. Te doy muchas gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, descansar, descansando, valga la redundancia, en que tus promesas son fieles, son justas, que tú no cambias, que tú no vas a estar sujeto o movido a pasiones y que es por tu infinita misericordia y tu gracia que tenemos entrada al lugar santísimo para clamarte a ti como Padre y Señor y para decirte, Señor, que todas estas cosas las ponemos a tus pies por los méritos de Cristo en la cruz. Amén.